Marta Anaya, la entrevista. ¿Qué tal? Bienvenidos a la entrevista. Hoy vamos a platicar con el doctor Carlos Valdés. Él es investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM y exdirector del Servicio Sismológico. ¿Qué tal, doctor? Qué gusto saludarlo. ¿Qué tal, Marta? Es un gusto estar en tu programa. Gracias por la invitación. Oiga, de plano, de nuevo otra vez los temblores y el 19 de septiembre. ¿Qué le dice esto? ¿Qué le hace pensar? Sí, yo sé y lo mismo, bueno, participamos obviamente en la parte del simulacro, como todos lo debemos de hacer, y no se había cumplido una hora, 40 y tantos minutos, y comienza a sonar la alerta sísmica. Estaba yo trabajando aquí con mi esposa y la vista de ella es exactamente así como que eso no es, y le digo, esto ya no es simulacro. Entonces lo Pero ¿y replegamos. cómo identificó que no era simulacro? A ver. Bueno, yo de inmediato asumí, ahí fue pretensión decir, ya no es la hora del simulacro, no creo que les haya fallado, y si ha fallado, yo siempre he dicho que cuando ha habido estas ciertas fallas, pues es la oportunidad de llevar a cabo un simulacro. Veámoslo no como una falla, sino de repasar. Entonces, retomamos lo que acabábamos de hacer. Yo empecé a ver mi reloj, mi segundero, cosa que le molesta porque dice, es que no estás poniendo atención. Le digo, sí, sí estoy poniendo atención. Nos quedamos parados aquí muy cerca de donde estoy, que es el acceso. Estamos en un piso 16, debo de aclarar. Entonces nos paramos en la entrada de la puerta, la abrimos para evitar que esta de alguna manera se trabe porque se mueve el edificio, y esperamos. Estaba yo contando, y como a los 45 segundos empezamos a ver las lámparas que comienzan a moverse. Estratégicamente tenemos una lámpara que cuelga, y le digo, sí, sí se trata de un sismo. Veo la amplitud, no era muy grande, y dije, si estas son las ondas importantes, quiere decir que el sismo está alejado, o que es realmente pequeño. Pero ¿Cómo sabe cuál es el momento de las ondas importantes? Allí, cuando empezaron estas, yo no lo sabía. O sea, empiezo a ver que se empieza a mover, que se empieza a mover con cierta intensidad, y que no para, ¿no? Se va amortiguando un poco, y dije, no, esto continúa. Se sentía ya claramente que se movía el edificio, y le digo, esperemos un poco. Le digo, si hay algo más, ahí sí hice la suposición que sí se trate de un sismo que viene más grande, porque estamos empezando a sentir la parte inicial, que es más pequeña. Le digo, debe de tomar otra vez 45 segundos. Entonces le digo, faltan unos segundos, y en eso empieza el movimiento fuerte. Y entonces sí se asustó ella. Yo también estaba, por supuesto, asustado. Dije, no está tan cerca, pero es claramente un sismo intenso. Y no solo eso, ¿no? Comenzó ya el movimiento más claro del edificio, los vecinos que salen aquí, alguien empezaba a gritar. Yo ahí empecé a tratar de calmar, decirles que no bajaran por las escaleras, que se esperaran a que esto pasara. Seguía, ¿no?, el movimiento, y eso me hizo pensar que se trataba de una magnitud importante. Cuando escuché yo el primer dato del que hablaban, que era como un 6.8, yo pensé que era deficiente, ¿no? Un poco la experiencia, dije, a mí me parece un poco bajo, y bueno, después se fue recalculando, y salimos. Ya que terminó, salimos. Yo me esperé un poco más, bajó mi esposa, y yo me esperé un poco más, uno, para ver los datos, pero después para ver que hubieran desalojado el edificio. Por las escaleras fui viendo, me asomaba a los departamentos, y principalmente para no ver evidencia, por ejemplo, de que hubiera humo, ¿no? Que se pudiera empezar a generar un incendio, y que esto pues comprometa la seguridad. O sea, en una torre de esta altura son 20 pisos en total. Y revisando, me encontré un vecino, ahí lo fui apurando, le dije, hay que irnos bajando con cuidado. Y ya fuera, la gente estaba muy cerca, son 5 torres. Les digo, hay que alejarnos, digo, porque puede venir una réplica importante o algún objeto de los balcones que haya quedado en una posición precaria que pudiera caer. Entonces, convencernos de alejarnos un poco más, y revisar un poco el edificio, ayudar a la gente que se encarga de revisar. Está en la zona dura, eso sí. Cuando decidimos vivir aquí, lo escogimos porque estaba en una zona dura. ¿Qué zona? ¿Dónde está usted? Estamos nosotros muy cerca del Hospital Ángeles del Pedregal. Estamos a una cuadra larga. Entonces es terreno duro, terreno volcánico,
terreno como el de Ciudad Universitaria, y esto también me llama la atención. Cuando se siente aquí con esa intensidad, pues quiere decir que el sismo, yo de inmediato lo que pensé, y siempre pienso mal y me regañan por pensar mal, dije va a haber daños en la zona epicentral y probablemente y desafortunadamente no solo daños, sino inclusive víctimas, que ya lo hemos venido confirmando. Entonces, pues sí es un proceso. Sí. A ver, espéreme, doctor. Déjeme regresarme tantito al lugar a donde usted se replegó en el momento del sismo, porque muchas veces uno no sabe qué hacer. Uno nos dicen que hay que estar en el famoso triángulo de vida donde se hace un hueco, y otros dicen que no, que hay que estar bajo un quicio fuerte, y eso me llamó la atención que usted dice, yo abrí la puerta del departamento. O sea, ¿dónde se sitúa usted y por qué? Sí, el departamento tiene vistas muy amplias y ventanas, y la parte que da ya hacia el pasillo, pasillo, el pasillo de la entrada, da a la sección de elevadores y a la sección de escaleras. Esta es la parte estructuralmente más importante del edificio. Une los dos módulos del edificio, estructuralmente ya lo hemos visto, ya lo hemos confirmado, y es entonces la parte más segura. La razón de abrir la puerta es porque si el movimiento, estando en un piso 16, va a haber una amplificación, oscila definitivamente el edificio, y esto puede hacer que si algún elemento se compromete, la puerta se quede trabada, entonces que no se abra. Entonces la idea es la abrimos, eso es lo que le hemos dicho a los vecinos, abra la puerta, quédese en ese lugar, y esperemos a que finalmente pase el edificio. Y eso es lo que deberíamos de hacer todos. Permíteme, Marta, observando en la virtualidad que nos ofrece esto, yo veo que tú tienes, es una envidia que tengo, todos estos libros atrás. Pero sí. esto es un reto y es un compromiso, porque si el sismo es importante y vuelca todos los libros, va a evitar que tú salgas de una manera muy fácil. Entonces, por ejemplo, la recomendación sería, si tenemos libreros como estos, por ejemplo, colocarle una pequeña ceja de madera muy pequeñita abajo que impida nada más que cuando empiezan a oscilar los libros se acerquen a la orilla y se caigan. Entonces, si es una ceja de madera, ni se ve mal, o lo otro sería con un hilo de nylon que tampoco se va a ver, que esté a 1 centímetro de altura de la base donde están los libros y que impida que esto se resbale. Entonces esto hace que yo tenga protegida la zona de salida, y esa es la invitación a la gente que lo vea, que valore. Tenemos, por ejemplo, en los comedores, todos estos trinchadores viejos que tienen toda la vajilla que nunca usamos. Si eso se mueve o se cae o tira los platos, estamos generando ya una zona de peligro en donde no podemos caminar. Estas grandes televisiones que da ahora por tener, que son muy inestables, si se vuelca la televisión, vamos a perder la televisión, y además también si se rompe el cristal puede producir un cortocircuito y por consecuente un incendio. ¿Cómo resolver eso? Simplemente con un pequeño cablecito o con un pequeño cordón fuerte. Tienen muchas rejillas de ventilación las televisiones atrás, lo amarramos y con un clavo un tornillo a la pared. O sea, no se necesita hacer algo muy duro que la sostenga, porque no la va a sostener. Lo único que va a evitar es que se mueva de esta manera y que finalmente se mueva. Entonces, aunque yo la atore, un poco como los cables o los cordones que utilizan los cuadros, ¿no? De esa manera, entonces aseguro el ver estos objetos que no se vayan a mover y que nos vayan a impedir un paso fácil de salida. La parte estructural es un poco más complicado. Habría que reconocer las columnas o los muros, que sean muros hechos con tabique, o pedirle a alguien que conozcamos, que sea un ingeniero civil, un arquitecto, que nos ayude a encontrar ese lugar en la casa que estructuralmente es el más seguro. Y esa sería la zona de repliegue. Ahí me quedo, me espero a que pase el sismo y salgo. Y ahora sí, la pregunta de todos, ¿es extraño, es normal que se repita en una misma fecha 3 veces un sismo? El primer así de fuerte me refiero. Sí, y bueno, nosotros enfocados en estos estudios y teniendo acceso a catálogos, porque decían qué tan común es, nos dimos a la tarea de ver y de revisar los datos, y tomamos los datos del Servicio Sismológico Nacional. Utilizamos sismos mayores de magnitud 6 desde el año de 1900, y encontramos 315 sismos que tienen magnitud mayor a 6 desde ese año, y los fuimos clasificando
para ver simplemente por su día y mes, para tratar de ver. Y lo que encontramos es sorprendente. Hay una gran cantidad de fechas concurrentes, que además está claro, si son 315 sismos y en un año teníamos 365 días, va a haber repeticiones. Te leo algunas de las que encontramos. Curiosamente, el día en que más sismos se han repetido, el día exactamente es el 7 de junio. Y tal los tenemos bien clasificados que tenemos la fecha y la magnitud. 1911, que es el sismo de Madero, con magnitud 7.6. 1918, un sismo de 6.6. 1932, un sismo de 6.7. 1982, un sismo de 6.9. 1982, otra vez un sismo con magnitud 7, 1998 un sismo de magnitud 6.2 y en el 2016 un sismo de magnitud 6.1. Curiosamente, en septiembre, el 19 de septiembre, no hay 3, hay 4 sismos que coinciden con esa fecha. Y ahorita les digo cuál es el que... ¿Cuál nos falta? ¿Cuál nos faltó? Está el del 85, por supuesto, y ahí entra uno, 1993, de 6.3. Es un sismo más pequeño y probablemente no cercano a la Ciudad de México. Entonces ocurre el sismo, no voy a verificar exacto el lugar, y si no lo sentimos en la Ciudad de México, un colectivo tan grande, entonces es como si no existiera. Somos demasiado, desafortunadamente, capitalinos o chilangos y debemos de considerar a los demás. Y después viene el de 2017 de 7.1 y el que acaba de ocurrir el lunes de magnitud 7.7. Entonces, vemos el mes en que más coincidencias hay, es diciembre. En diciembre hay 5 fechas, 10 de diciembre, 11 de diciembre, 14 de diciembre, 16 de diciembre y 31 de diciembre, en donde ocurren 3 sismos en cada una de estas fechas. Entonces, no es extraño. Lo que es un poco extraño, no extraño, sino lo que forma esta coincidencia tan importante es que sea un tiempo corto. Por ejemplo, pues los que tenemos más de 40 No, y además son los más dañinos, si no me... Perdón, también, pero sí son los más dañinos, ¿no? También, ya de magnitud 6, como escogimos aquí, son sismos importantes, cercanos al epicentro, es muy probable que tengamos daños. Entonces, no es tan extraño, y ahí la propuesta es, no dejarán de haber sismos en nuestro país, y pues que la gente entonces, tenemos que hacer simulacros. Yo lo veo al revés, hemos tenido una gran oportunidad de tener 2 sismos, el de 2017 y el de este lunes pasado, en donde hacemos un simulacro y la Tierra dice, vamos a probar a estos mexicanos y mexicanos, ahora viene la prueba real. Y nos presentan un sismo como ya lo vimos. Entonces nos prueba, hicimos bien el simulacro, a los que no lo hicieron, pues dirán, qué barbaridad lo hubiera hecho. Entonces, en ese aspecto, este es un país muy interesante, yo diría que es algo de lo que no nos damos cuenta y hemos hecho las cosas bien o muy bien, yo clasificaría, es tener una alerta sísmica que tiene ya 25 años funcionando y donde en un principio había esto, lo que nos pasó este lunes pasado, ¿será real o es falsa o qué pasó? Pero yo no conozco ahora a un mexicano que no responda. Cuando escucha la alerta, nos inmovilizamos y nuestra mente se va a 1000 por hora y empezamos a ver qué hacemos. Eso se ha aprendido. ¿Y debería existir esta alerta, perdón, en otros estados? ¿Cree que sería importante? Sí, hay varios estados ya, pero faltan todavía. Por ejemplo, Colima estaba reclamando un poco eso. Pero también hay un elemento muy, muy importante. Por ejemplo, en Michoacán, en la zona epicentral, no habría forma de tener un alertamiento. El sismo es tan cercano que primero llega el sismo, claro, como nos pasó el 19 de septiembre de 2017, que por estar el sismo entre Morelos y Puebla, muy cerca de la Ciudad de México, llegaron las ondas sísmicas y el sistema de alerta estaba todavía registrando y procesando para determinar si mandaba una alerta. Entonces, en realidad es un sistema que ayuda a las poblaciones lejanas, es un sistema amigo, porque a los que están en el epicentro no hay forma de que los ayude, pero si todos nos ayudamos, pues una vez le tocará a Colima, una vez le tocará a Michoacán. En el caso del sismo de hace 5 años, del 19 de septiembre, otros estados fueron alertados con
como lo fue, por ejemplo, Guerrero, lo fue también Michoacán, en donde ya tienen el sistema de alerta. A ellos sí les llegó la alerta y después sintieron no tan grande el sismo, porque era un 7.1, pero nosotros tan cerca no. Entonces sí es algo que se debería de ir propagando. Y los estados desprotegidos son el norte. En el norte tiembla muy poco, pero sí llega a temblar, y entonces sí devaluando la posibilidad de tener un sistema de alertamiento. Y en conjunto, la alerta no nos sirve si no sabemos qué hacer, porque así tengamos los 50 segundos de anticipación, y si no vimos qué hay que arreglar o qué hay que pensar, o si no le dijimos a la familia cuál es el punto de reunión y queremos tomar el celular y marcarles, va a ser imposible. Todo esto funciona muy, muy bien cuando hemos llevado a cabo en los simulacros y entendido el punto de repliegue, el punto de reunión, donde tenemos una mochila con elementos importantes, la famosa mochila de emergencia, todo esto. Entonces, en conjunto con la alerta, cuando suena o si no suena como hace 5 años, estaremos mejor protegidos. Ya lo creo. Déjenme incorporarle otro elemento que ocurrió acá en la Ciudad de México. Al poco rato supimos que el Popocatépetl también estaba ya rugiendo y nos vino la advertencia de que nos caería cenizas por todos lados. ¿Tiene algo que ver con los sismos, con lo que nos está pasando? Sí llegan grandes sismos a provocar un incremento en la actividad en volcanes, principalmente los que están ya medio activos. El Popo venía presentando desde hace casi 3 semanas una actividad ya relativamente, si no tan importante. Estaba generando explosiones, estaba presentando, le llamamos nosotros, la ocurrencia de sismos volcanotectónicos, que son muy pequeños, de magnitudes no mayor a 3, 2.5, 3, pero que son importantes para entender el proceso de acumulación. Entonces, lo que sucede con estos sismos, como el que pasó el 19 de septiembre, es que puede intensificar esa actividad. Es un poco el efecto al que le llamamos del agua mineral. Si tomamos una botella de agua mineral y la destapamos y la dejamos por 1 hora, hora y media, el gas se escapa. Y entonces, aún si le ponemos el dedo y la agitamos, ya no va a haber una reacción. Pero si yo destapo la botella y le pongo el dedo y la agito, y quito el dedo, sale volando. Yo logré que se mezclara el gas con el líquido, y que entonces se formara una mezcla explosiva que incrementara su volumen. Es lo que sucede con el volcán. Si el volcán tiene gas y tiene componentes porque está en una situación crítica o medio crítica, y lo agito, va a incrementar su actividad. Eso se ha observado en muchos otros países. Lo presentó el Popocatépetl con un sismo que ya no nos acordamos, nosotros que lo estudiamos, sí, es un sismo que se presentó en junio de 1999 en Tehuacán, un sismo de magnitud 7, como a las 3:15 de la tarde, que provocó que muchas iglesias desde construcciones antiguas se dañaran. A Puebla no le fue muy bien, y eso provocó que el Popocatépetl incrementara su actividad de pequeños sismos volcanotectónicos, donde comúnmente tendrá uno de esos sismos cada 2 días, y de repente observamos que se generaron cerca de 36 en menos de 24 horas, y otros ciertos cambios. Entonces, sí los altera, pero depende de la condición del volcán para que digamos que tanto los alteró. Muy grandes. Sí, perdón. No, le iba a preguntar del volcán de Colima si les pasaba ahorita lo mismo. El volcán de Colima está más cerca. El volcán de Colima ha venido bajando su actividad, aunque la gente de Colima, los que apreciamos mucho, dicen que es el volcán más activo del país. Digo, perdón, pero les ha venido ganando el terreno el Popocatépetl, pero no hay que competir en eso. Pero el volcán de Colima ha venido bajando considerablemente la actividad en eventos. Hay un monitoreo en emisión de gas, en formación de domos de lava. Entonces, cuando pasó el sismo importante, han estado monitoreando y tratando de ver si hay algún cambio, y que tampoco es de inmediato el cambio, ¿no? A veces pueden tardar un cierto tiempo, algunos días o más tiempo, y me parece muy bien que se observen. No solo hay esa componente. Recordemos, por ejemplo, que en Michoacán se encuentra el campo geotérmico de los azufres, que es un campo que hay, en donde hay material magmático a unos cuantos kilómetros muy cerca de la superficie, y de donde se extrae vapor con altas temperaturas
para generar energía eléctrica. Y con estos sismos, estos campos sí se pueden alterar, tanto los campos geotérmicos como acuíferos. También se puede ver un cambio, ¿no? El acuífero es como una esponja por debajo de la superficie, entonces si nosotros movemos el terreno, podemos hacer que esa esponja expulse más agua o que se deforme y que cambie también el nivel de los acuíferos, cosa que no esperamos, que no queremos, porque el agua es ahora un bien altamente preciado y cualquier alteración que puedan tener por un sismo, sobre todo si va generalmente en esa dirección, va en donde ya no son tan productivos los acuíferos después de algún sismo, pues no queremos que eso suceda, pero pues no hay forma de tener los sismos. ¿Y qué tanto deben preocuparse los de Jalisco? Porque he escuchado a últimas fechas que están realmente horrorizados. Ellos que casi no tienen temblores, ahora les está cayendo uno tras otro. Sí, Marta, la memoria del ser humano es muy corta. El sismo más importante antes de que ocurriera el del 7 de septiembre del 2017 había estado frente a las costas de Jalisco en el año de 1932, un sismo de magnitud 8.2. ¿Por qué no tenemos tanta referencia? No es muy complicado entenderlo. La población que tenía el país en ese entonces era mucho menor y las construcciones que teníamos no eran tampoco tan altas. Muchas eran construcciones viejas de adobe con paredes gruesas, pero no más de un piso de altura. Entonces, no hay tantas víctimas, no hay tanta destrucción y eso no entra como un suceso crítico, a diferencia, por ejemplo, ya de un sismo menos importante en magnitud, como lo fue un sismo de magnitud 7.6, ahora lo clasifican 7.7, muy cerca de la región de Acapulco, pero que provoque en la Ciudad de México daños ya importantes, incluyendo por el que lo conocemos, el sismo del Ángel. Se cae el Ángel de la Independencia de su pedestal, pero no fue lo único que ocurrió. Comenzaba ya la Roma, comenzaban a construirse edificaciones de acero y hay daños importantes. El Instituto Politécnico Nacional sufre en una de sus construcciones un daño importante. Entonces, sí vamos viendo que el otro elemento que es importante es la población. Si el sismo es muy grande, pero no hay nadie por ahí y no hay construcciones grandes, pasa desapercibido. Y en cambio ahora, con un país tan poblado como lo es México, hay pocos lugares en donde un temblor grande no tendría repercusiones en ese sentido, inclusive algo más. Doctor Valdés, ha sido bien interesante escucharlo y es que este tema pues a todos nos toca. Le agradezco muchísimo y una última recomendación en 10 segundos casi. Sí, el llevar a cabo simulacros, sigámoslo haciendo. Este fin de semana es un buen tiempo, ya que pasó esta histeria, sentarnos con la familia, reflexionar en lo que pasó el lunes, en lo que pasó el día jueves y evaluar, hacer un simulacro con la familia, tener nuestro plan. La Tierra seguirá generando sismos. Es una característica de nuestro país. Somos un país de sismos importantes y va a ser lo mejor que podamos hacer y estarnos tranquilos, no creer a veces en los rumores y en las coincidencias. Es un poco extraño, pero no tiene nada de extraño que hayan sido ya 3 sismos en esta fecha. Muy bien, doctor. Pues muchísimas gracias. Qué gusto hablar con usted. Muchas gracias, Marta. Gracias por la invitación. Marta Anaya, la entrevista.